noches a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Contexto aquí en Agricultura TV. Y hoy día estamos obviamente conversando con los candidatos porque nos queda poco tiempo y tenemos un candidato espléndido porque la verdad es que, mira, de currículum se queda, pero es decir, esto es realmente impresionante porque, a ver, estamos hablando de médico, máster en salud pública de Harvard, PhD en salud pública de la Universidad Johns Hopkins, pero además a eso sumémosle su carrera política, porque ha sido, bueno, desde intendente, ¿no es cierto?, por Valparaíso, después director de Servicio de Salud Metropolitana Norte, diputado por San Felipe Los Andes hasta el 2018, hoy día está de profesor también, ¿no es cierto?, en la Universidad Finisterra. ¿Cómo estás, Marco Antonio Núñez? Muy bien, Magdalena, feliz de esta invitación, de poder conversar de la elección de consejeros constitucionales, de la realidad de Chile y poder hacer un aporte al debate público, a la política, a la solución de los problemas que tenemos hoy como país, como sociedad. No, sí, bueno, y tú estás, bueno, militante PPD, que además ahí ya partimos con un tema porque tuvieron que hacer una otra lista porque no se llegó a un acuerdo. Ahí hay un problema real, latente, más que latente, es absolutamente real, de visiones muy distintas dentro de lo que podríamos decir la coalición de gobierno. Y qué bueno que hay dos listas en el oficialismo, porque refleja muy bien algo yo creo que nunca había pasado de esta manera en los gobiernos en Chile. Por lo menos en la concertación y en la nueva mayoría existían como dos tendencias, ¿eh? Los autoflagelantes, los autocomplacientes, aquellos más de centro, aquellos más de izquierda, bien explicable, pero lo que tenemos hoy lo definió George Jackson desde el inicio. Aquí hay dos coaliciones, una que gana en primera vuelta y que finalmente invita a otra que básicamente estuvimos en otra candidatura presidencial a formar el gobierno, a ser ministro, subsecretario. Y al poco andar se revelan dos fenómenos. El primero, que se mantienen las dos visiones, que se mantienen las dos coaliciones, pero los que provienen de la nuestra, del socialismo democrático, los que no somos del Frente Amplio ni del Partido Comunista, son los que sostenemos al gobierno. Ahí está Carolina Toá, ahí está Mario Marcel, Manuel Monsalve y un etcétera que debía ser bastante más largo, pero que es corto. Y si tú analizas, casi sin excepción, los ministros o subsecretarios peor evaluados provienen de la coalición original. Está bien, eso no lo pudiese resolver, el presidente es el que toma la decisión final. Sin duda. Pero tenemos otro problema, que normalmente en todos los temas relevantes, seguridad, previsión, y SAPRES venía leyendo en la mañana, salud. Sí, es un tema, un temazo. Esto acaba de explotar. O sea, y va a explotar aún más. Porque, yo creo que ya explotó hoy. O sea, está claro, ya explotó, pero todavía existe la opción de que haya un salvataje que uno espera, porque si eso no se soluciona, el problema son lo que va a vivir las personas y el sistema completo. Exactamente, y tenemos dos visiones polares, y una dice, mira, ni siquiera es salvataje porque no hay recursos públicos, es hacer una lectura correcta de la deuda, sí, claro, que se determinó en la Corte Suprema por la tabla de factores, el cobro diferenciado por sexo y edad, y por lo tanto es un nuevo cálculo y dar facilidades ¿para qué? Para que haya viabilidad y se mantengan los seguros privados y puedan seguir, por lo tanto, manteniendo la viabilidad de las clínicas y de la atención primaria privada, las redes de atención primaria. Pero hay otro grupo en el gobierno que dice, no, esto se aplica tal cual, ojalá quiebren, sí, pues, que se acabe el sistema y por lo tanto producto de una crisis, y una crisis en salud es el sufrimiento de la gente. por supuesto. Es decir, no es cualquier crisis, estamos hablando de la enfermedad, el sufrimiento y la muerte. Bueno, que haya una crisis porque después de eso viene un sistema estatal único y eso es lo que está en debate hoy. Sí, claro. Y yo espero que el presidente pronto tome una decisión porque la Corte corre el tiempo. No, dio un plazo, 1 de junio. No, por eso, sí, o sea, no queda nada y está la opción de esa prórroga. De hecho, la propia vocera de la Corte Suprema dijo, bueno, que la vengan a pedir formalmente. Claro. Y este es un ejemplo de lo que la pregunta inicial, de que aquí hay dos coaliciones, hay dos visiones y que finalmente se expresan en dos almas de un gobierno, y aquí están las dos listas.
Una del Partido Comunista, del Frente Amplio. Y la otra la de... Y la otra es la que conformamos con radicales, demócratas cristianos. La nueva mayoría, la concertación, lo que quisimos hacer en términos de proyección futura del gobierno de Bachelet, de Lagos, de los gobiernos que conocimos. Tú hablaste de la lista de Baza. Es que en la quinta región es la lista de Baza. Y tú sabes, Magdalena, lo que a mí me llamó la atención. Yo quise diferenciar. En la quinta región de Valparaíso empezó todo esto. Sí. Char. Sí, claro. El único gobernador del Frente Amplio, el único senador del Frente Amplio. En Viña del Mar, en Villa Alemana, en Quilpué, alcaldes que provienen de esa organización política. No existe una región de esas características. Lo que yo quise decir es lo siguiente: aquí hay una lista, Unidad para Chile se llama, que es la heredera del legado de Baza, que es de la Universidad de Valparaíso, que está allá. Entonces yo lo digo para ilustrar, para que queden claras las diferencias, para diferenciarse, cosa que es legítimo. Bueno, y se forma un escándalo como que si yo hubiera imputado un delito, y esconden a Baza. No escribió más, no apareció más, no respondió. Y esto, el rechazo ocurrió en septiembre del año pasado. No es que pasaron 20 años, yo estoy desenterrando. Y a mí me llama la atención porque ahora nadie se hace cargo. Porque a mí me llama la atención cuando se responsabiliza al dinosaurio azul, al pelao Bade, a la tía Pikachu. Que igual ayudaron. Ellos son el símbolo, claro, el símbolo de como del monito animado del misma pero detrás sí. Existieron, y lo describe muy bien Renato Garín, decir, los articuladores, los que le dieron el sustrato ideológico jurídico, abogados, constitucionalistas, Atria. Sí, claro, sí, claro. Baza, Viera, Amaya Alves, el grupo ABA, que definió muy bien Renato Garín. Ellos fueron los que posibilitaron, siempre detrás de algo visible hay alguien que genera el soporte ideológico, que finalmente son los responsables, en este caso intelectuales y además materiales, del fracaso del proceso anterior. Por supuesto. Bueno, hoy día todos plantean que eso quedó en el pasado, es muy divertido, pero cuando uno les habla del pasado, pareciera que uno habla del pasado lejano, pero que yo sin duda tengo una certeza de que las personas pueden, y siempre podemos, todos, cambiar, pero vamos cambiando en el tiempo, en la medida que vamos madurando. O sea, como yo siempre planteo de que no hay joven que no sea inmensamente socialista y creyente, romántico, y que en la medida que pasa el tiempo se van temperando, más o menos, porque pueden ser un poco, pero se van temperando porque se va ganando sentido de realidad. Pero más allá de eso, que es una evolución normal, hoy día estamos hablando de que tú te enfrentas a gente que te dice que hace 7 meses en el fondo eso ya no vale, que ahora ellos piensan distinto. ¿Es eso posible? Yo creo que es viable, pero uno tiene que asumir que cambió de opinión y hacer la autocrítica de lo que pensaba o hizo anteriormente. Sí. A mí me parece válido, pero muchas veces las disculpas que uno percibe, uno observa de gente del Frente Amplio, yo no las noto sinceras. Perdón, me equivoqué, no lo voy a hacer más. No, pero a ver, momento. O sea, hay una disonancia cognitiva. En Jackson, por ejemplo, yo creo que hay disonancia cognitiva. Es como el más evidente, que es como que le da lo mismo, esto queda en la impunidad, me equivoqué, ya, demos vuelta a la página rapidito. Son esas explicaciones de disculpas que son, mire, yo pido disculpas pero al no que se sintió afectado, pero yo dije esto, y las justificaciones con de 3 páginas. Pero hay otra cosa, o sea, si ellos dicen que han cambiado, y yo sé que lo dicen porque es impresentable no decir eso, pero sin embargo los asesores del gobierno son los exconvencionales y los asesores de los exconvencionales entonces no han cambiado. Ese es un fenómeno bien impresionante, porque uno dice, después de una victoria, de un triunfo en política, viene como, claro, se abren nuevas posibilidades, hay recompensa, hay estímulo, hay reconocimiento, ganaste, tuviste razón, construiste mayoría. Y después de una derrota, viene la sanción. Hay una culpa, por eso hay una sanción, aquí hay un premio. La evaluación, la autoevaluación negativa. ¿Qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? Bueno, acá, es que fueron al otro día, a las 48 horas, a mí el que más me llama la atención, que tiene un puesto clave,
Él es el ex convencional Montero, que es el jefe de gabinete de la ministra del Interior. Y que fue el que coordinó la bancada socialista del Partido Socialista, que rompió con los socios de la Concertación, la ADC, el PPD, los radicales, hizo alianza con el Frente Amplio para, teóricamente, conducir la convención. Les duró días, porque no condujeron nada. No, los condujeron a ellos. Fue parte del fracaso. Bueno, señor Montero, yo sí necesito hablar con Carolina Tobar, tengo que llamarlo a él. Y no tengo confianza con él. Entonces, es uno de los problemas que uno... Y así está lleno de ejemplos de ex convencionales, particularmente los que dieron el soporte ideológico, que ingresaron a los pocos días a cargos de gobiernos clave. A mí me llama la atención, por ejemplo, que en el último cambio de gabinete hay un gran ministerio que no es ministerio, que es el segundo piso. Claro. Que lo inventó el expresidente Ricardo Lagos, que lo exportó como a 20 países. ¿Qué es el segundo piso? Antes habían como asesores. No, esta es la estructuración en el segundo piso de la moneda, por eso se llama así, sí, de asesores de muy buen nivel que te reportan directamente, que evalúan la marcha del gobierno, que no es un ministerio, pero que juegan un rol clave, y que lo mantuvo Piñera, sí, claro, lo consolidó Bachelet. Bueno, existe el segundo piso. En el segundo piso no hay nadie del socialismo democrático. Es decir, como en el cerebro, en la evaluación diaria de la confianza del presidente Boric, son todos comunistas del Frente Amplio. Entonces hay como una demanda. Acá, a la sala de máquina, al lugar donde se evalúa, donde se piensa, donde se diseñan los cambios de gabinete, todavía no es posible. Y está lleno, pululan los ex convencionales en un premio que a nosotros nos parece como excesivo. Pero hay esperanza porque esta elección va a tener consecuencias. Sin duda. Y quedan solo nada, 3 semanas para que la gente el 7 de mayo vaya a votar, particularmente en la quinta región. Sí, después del 7 de mayo hay que prepararse para mi cumpleaños. ¿Qué día es tu cumpleaños? 21 de mayo. Ah, mira, qué patriótica. Así al abordaje, muchacho. Exacto, es feriado por mí. Yo estaba convencida de eso cuando chica. Así que... Y por eso había desfiles, banderas. Pero por supuesto, por eso yo siento a la Armada muy propia. De hecho, trabajo mucho con ellos, pero me siento muy propia desde muy chica. O sea, yo desde que tengo uso de razón, los cañonazos eran para mí. Ya eran para ti. Ya, pero el 7 de mayo, sin duda, vamos a estar muy a tono país, porque vamos a saber un poco hacia dónde van las cosas. Y ahí yo creo que tú has hecho un trabajo bien importante en un poco marcar esta diferencia entre, que es evidente, pero entre lo que es este socialismo democrático, y un poco también invitar. Yo sé que los socialistas están en la otra lista, pero sin embargo depende cómo se constituyan. Los socialistas van a ser claves para tener que trabajar nuevamente en ese consenso país que había durado tanto tiempo y que había sido tan exitoso, independiente que el relato haya dicho que no eran los 30 pesos, eran los 30 años, pero ese es un relato ficticio y hoy día todos tienen conciencia de que eso fue simplemente un constructo y no real, porque hoy día nadie está mejor. O sea, octubre del 19 no trajo la felicidad ni instaló el paraíso terrenal sobre la tierra, sino que parece que instaló el infierno, porque todo lo que ellos fueron cosechando, sembrando, lo estamos cosechando hoy día, en inseguridad, en un montón de cosas que ellos mismos fueron estableciendo, los que hoy día son gobierno, y qué es lo que les permitió ser gobierno, porque yo estoy cierta de que de otra forma no habrían sido nunca. Es que yo creo, por eso la esperanza en este proceso constituyente que se desenvuelva de buena manera. Hasta ahora yo estoy satisfecho. Es cierto, es fome, ¿sí? Sí, es como un déjà vu. Claro, la gente no está conectada, ir a votar de nuevo, ¿para qué constituyente si hay expertos? Sí, pero hay algo bueno. Antes nosotros íbamos a votar y nos encerraban. Íbamos a votar y nos encerraban. Ahora por lo menos vamos a votar y no nos encierran. Sí. Yo te diría que después de años de encierro y de tanta elección, plebiscito, elección de... Este proceso, si termina bien con un plebiscito de salida en diciembre, que la gente lo recuerda en diciembre, termina este segundo... Tiene que votar de nuevo. Si hay un apoyo mayoritario al texto, lo que se abre es el fin de un ciclo y el inicio de otro. Justo a la mitad de este gobierno. Se promulga la nueva Constitución y hay que implementarla. Por lo tanto, si miramos en perspectiva, la gran herencia, en realidad, no del gobierno, de Chile, pero que el gobierno va a participar, va a ser esta Constitución.
Si es fruto del consenso, que es mi aspiración, de los acuerdos, si garantiza libertades y derechos y reconoce la diversidad, la multiculturalidad, lo distintos que somos en un contexto de unidad, yo me doy por satisfecho. Es un avance gigantesco en comparación a la Constitución del 80 que fue cuestionada, ya al texto anterior que fue rechazado tan masivamente. Y yo creo que también va a tener implicancia en la marcha del gobierno, porque se va a instalar la cultura nuevamente, que bueno, del acuerdo. Por eso. Y que nunca más tengamos una segunda vuelta como la que tuvimos. Mira, yo fui durante, claro, con 2 periodos, 8 años, los conozco muy bien. Yo trabajé con José Antonio Kast como diputado y con Gabriel Boric. Y en algún momento yo te podía decir de los 120, los 155 parlamentarios, ¿quién es el más de la izquierda? Gabriel. ¿Y quién es el más de derecha? José Antonio. Ya vemos 118 en el medio. Bueno, la segunda vuelta fue polar. Que en un campeonato como de tenis, de llaves, esta era como la llave inicial, pero no la final. Porque probablemente cualquier candidato de centro en segunda vuelta le ganaba a José Antonio Kast. Y también cualquier candidato de centro, centro-derecha, en segunda vuelta le ganaba a Gabriel Boric. Pero se enfrentaron ambos. Y la mayoría, si tú sumas la votación del resto de los candidatos, da más del 50%. Eso nunca había pasado. En ninguna segunda vuelta en la historia. Pero es que llegamos a un momento también, todo esto se produjo en un contexto que es muy distinto, porque efectivamente los que hoy son gobierno alentaron la violencia como una forma válida de hacer política. Y ahí tú te preguntas, porque yo entiendo esta lógica de decir en la extrema izquierda y la extrema derecha, hablan de extrema derecha, pero yo todavía no veo nada extremo, porque los únicos que valían la violencia como forma de hacer política están a la izquierda, y lo han estado siempre. Entonces, ahí viene la pregunta, dentro del juego democrático, hay unos que no creen en la democracia y esos están en la extrema izquierda, porque son los que quieren todo Estado sí. Y quieren concentrar, los otros, independiente que tengan sus posturas, y que defiendan a la familia, que defiendan en el fondo cosas como más de índole moral conservador, están dispuestos al juego democrático y no me parece que sean antidemocráticos, pero los ponen como en el mismo saco y en realidad no lo son. Es que históricamente, si miramos la segunda mitad del siglo XX, la extrema izquierda y la extrema derecha en algún momento validaron la violencia. No, porque las dos eran extrema izquierda. Lo que considera todo Estado es izquierda. Lo que pasa es que unos son nacionalistas y los otros son internacionales. Pero decir que los nazis y los fascistas son de derecha es un error, porque de hecho el propio Mussolini decía todo en el Estado, sí, nada fuera del Estado. Pero pensemos en el contexto de los 60, los 70, el golpe, básicamente la dictadura. Los tradicionalismos, claro, podríamos decir. Es que el concepto de validar, es que yo creo que eso es lo importante. Validar la violencia como instrumento legítimo exactamente. De acción política de cambio social o de mantener el statu quo, como tú quieras, la defensa de los valores o la revolución, yo creo que es una de las lecciones más importantes de aquellos que vivimos el quiebre institucional. Yo puedo incluso entender y empatizar con un joven que no vivió el quiebre, que nació y esto era Bachelet Piñera y me aburro y diagnostico las desigualdades. Es que sí, es parte de la crisis. No, por supuesto. Esa y Chile me parece una generación que además creció con todo. Es decir, dieron por sentado. Con un ingreso per cápita histórico. Eso, dieron por sentado que lo que ellos tenían siempre estuvo. Y no siempre estuvo, y se puede desaparecer. Por supuesto. Y no está regalado. Claro, pero tú naciste y ahí estaba, entonces está como, es un hecho de la causa, va a estar siempre. Y por lo tanto, bueno, yo diagnostico la desigualdad, la pobreza, el machismo, la exclusión, el abuso, sí, que existe en nuestra sociedad y por lo tanto me parece natural que adscribo a un movimiento político de cambio. El problema del octubrismo. Por supuesto. En que en algún momento nosotros vamos a decir, ¿qué nos pasó? Es que es como una borrachera, donde se validó la violencia, donde se hizo una lectura de los últimos periodos de nuestro país, de los 30 años, como lo peor, ¿ah? Todo aquello que no hay que repetir, donde efectivamente, como toda obra humana, hay cosas que se hicieron mal, algunas muy mal. Hay autocríticas enormes que hacer, pero hay un legado
Muy importante. Que hay que proyectar. O sea, es cosa de ver lo que era este país. O sea, yo siempre digo que el sueño de Pablo Neruda era niños con zapatos. Y eso hace mucho tiempo está. Es más, la Gabriela Mistral cantaba piececitos de niños azulosos de frío. Era real, a pata pelada. Y este país cambió considerablemente. O sea, es innegable. Pero hay esa idea de que el dato mata al relato. No es tal, porque somos seres emocionales y el relato fue muy potente y un relato falso. Pero yo creo que la ciudadanía se dio cuenta de eso, porque si tú ves lo que ha pasado en seguridad, por ejemplo, y en el contexto en relación a Carabineros, que efectivamente Carabineros fue vilipendiado y políticamente hubo un intento deliberado, incluso en el proyecto constitucional, de eliminarlo. O sea, si tú miras el texto, no lo mencionaba, excepto en una vez, que era para hacer una acusación. Entonces, hoy día eso cambió. Y yo creo que uno de los problemas es el siguiente, el sector político que cuestionó duramente a Carabineros, Sí. a veces con razón en el contexto de la represión a partir de octubre del 2019. Pasan los años, tiene la responsabilidad de conducir el Estado, cuya primer objetivo y necesidad es la mantención del orden público, sin eso no hay nada. Exacto. Y por lo tanto el cuestionamiento de Carabineros como que se mantiene, y en este caso en la lucha contra la delincuencia. Para mí el video del insurrecto es para graficar. Si yo tuviera que hacer una clase de la crisis de la seguridad pública, a mis alumnos le pondría el video del insurrecto, porque en resumen, ¿qué es? Es un delincuente común que se viste con una polera de un equipo, por lo tanto se disfraza de barra brava, pone a su lado a dirigentes políticos de partidos de izquierda y asume un lenguaje como de revolucionario, como que si fuera un actor político, con contenido político. Entonces, claro, si yo hago esto, me disfrazo de luchador social y que asume la violencia, pero soy un delincuente común, me van a indultar. Y me indultaron. Entonces, me resultó. ¿Cuál es la señal a partir de eso? Este es el camino. Asume un lenguaje político de ultraizquierda, ponte una camiseta de fútbol, ahora cambia el equipo, hazte amigo de dirigentes políticos locales y te van a sacar de la cárcel de alta seguridad después de una condena y te van a indultar. Yo creo que ese es el legado de haberse equivocado con los indultos. Y es una de las cosas que nos diferencia. Pero se han equivocado con los indultos, pero nadie ha pedido perdón. Y nadie ha cambiado el parecer, porque ellos en el fondo reconocen cosas. Eso que tú planteabas, de que reconocen los errores, pero por 5 minutos y como por encima, pero en realidad no están arrepentidos, porque cuando uno se arrepiente, uno intenta enmendar. Y nosotros no hemos visto en ningún momento una real acción, no intención, acción de intentar enmendar. Porque efectivamente cuando aparece la vocera diciendo, bueno, si hubiese tenido todos los antecedentes habría hecho otra cosa, y después aparece diciendo, no, sí tenía todos los antecedentes. O sea, tenía todos los antecedentes, hizo lo que hizo, y a pesar de que la ciudadanía completa está en contra, no deshace. Yo creo que el presidente, él, en el contexto del poder presidencial, las atribuciones que le otorga la Constitución, la historia política que tenemos nosotros ligada a un presidente que toma decisiones. Hay un debate legítimo, sí, hay distintas posiciones en el Parlamento, en los ministerios, muy bien, el presidente dirime. Yo creo que es tan evidente que en temas de seguridad pública, en temas económicos, de relaciones internacionales, acuerdos de libre comercio, la participación nuestra en distintos foros internacionales, la lectura de los 30 años, lo que hay que hacer en educación, en salud, este tema que aparece hoy respecto de los seguros privados, el presidente va a tener que tomar una decisión. Y tiene dos posturas a la mano. Y claro, él intenta, y yo lo entiendo, intenta combinar, congeniar, pero llega un momento que es imposible. Y tiene costos, porque si tú optas por tu origen y tu coalición del Frente Amplio, el Partido Comunista, va a tener costos de aislamiento, reducción de respaldo popular, democrático en las encuestas, y evidentemente que si tú optas por una posición de centro izquierda, razonable, que va, creo yo, a consolidar
una mejor situación económica y va a hacer que este gobierno termine bien, va a hacer enojar a aquellos que creen en el programa original. Por supuesto. Lo van a vivir como una traición. Bueno, ese riesgo hay que tomarlo. Y yo creo que el transcurso que viene desde las elecciones, 7 de mayo, en la noche. O sea, tú dices, dependiendo de cómo se establezca el Consejo. Es que yo creo que el Consejo, nadie va a tener 3/5. Nadie va a decir, yo me llevo la pelota para la casa y la redacto solo porque no necesito al del frente. El sistema está diseñado, a menos que haya una sorpresa, ya no lo descarto, pero lo veo poco probable. Está diseñado para que 3/5, el 60% se requiera conversar con el del frente y por lo tanto consensuar, construir un acuerdo. Si eso va bien entre junio y diciembre, va a generar un efecto de ejemplo. Hagamos así las cosas. Por lo tanto, vamos a conversar al Parlamento con voluntad de acuerdos. Pero ahí te queda muy claro, de que tú bien dices, no, nadie va a tener los 3/5, pero si la exconcertación, llamémoslo así, más el mundo de la centro-derecha, son capaces de ponerse de acuerdo, porque yo diría que ahí está el rango de posibilidades de acuerdo, porque ya vimos lo que pasó cuando estuvo de alguna manera comandado desde el Partido Comunista y el Frente Amplio, que ellos decidieron excluir al resto. Y por lo tanto, el resto podía plantear, pero nunca consideraron ningún punto. Es un poco como cuando discutieron incluso hoy día a nivel con la reforma tributaria, también les pasó lo mismo, porque ellos dicen, bueno, hubo una amplia discusión y digamos, la oposición planteó sus puntos, los otros supuestamente escucharon, pero cuando tú llamas a escuchar, tú llamas a incorporar algo. Si tú no incorporas nada, quiere decir que en realidad cumpliste con que hablaran, pero no los escuchaste. Y perdieron. Pues. Entonces, ya a esta altura podríamos decir que si tenemos ese mundo concertacionista más centro-derecha trabajando juntos, se va a llegar a algo sensato. Tenemos la garantía de los 12 puntos de acuerdo previo que generan, a mí me carga la palabra borde, pero que construyen una base de ya de acuerdo común. Que impide la borrachera, digámoslo así. Claro. Existe el comité de expertos, que nosotros nos tomamos súper en serio. Mira, la presidenta del comité de expertos es una académica de larga trayectoria en la Universidad Adolfo Ibáñez, Verónica Undurraga, abogada constitucionalista. Nadie puede cuestionar que ella es una gran experta. Yo te pongo el ejemplo de Claudio Grossman. Claudio Grossman está en el comité de admisibilidad. Es como el VAR. El comité de expertos son como los árbitros. La admisibilidad es el VAR, el que está. Y tenemos que elegir a los jugadores. Pero hay una estructura que no solo son los constituyentes. Yo lo conocí, yo viví por razones académicas, de estudio en Estados Unidos, en Washington. Largo tiempo. Y yo conocí a Grossman en el año 89 en una visita, era presidente de la FECH, cuando era un joven profesor recién llegado a Washington desde el exilio en Holanda, se había especializado en Derecho Internacional, con su señora, ambos de Valparaíso, Irene Klinger, hizo una carrera brillante en América, llegó a ser decano, fue electo varias veces como el mejor decano de escuelas de Derecho en Estados Unidos, mejor que el de Harvard, que el de Yale, que el de Stanford, ese es Claudio Grossman. Sí, y está colaborando. Ese es un orgullo, ese es un experto. Él debió ser uno de los candidatos a ser juez de la Haya. Sabemos lo importante que... Ahí fue el gobierno el que le quitó el piso. Yo lo conversé personalmente con Giorgio Jackson, por ejemplo. ¿Por qué no respaldamos a Claudio Grossman? Esto hace unos 8 o 10 meses atrás. Nosotros sabemos lo valioso que es un juez de la Haya. Si lo pasamos mal. A mí me tocó asistir a 2 alegatos junto al canciller Heraldo Muñoz en tiempos de Bachelet como diputado a defender la soberanía nacional. El rol que jugó Claudio Grossman fue clave y además exitoso. Ahí está el resultado. Sí, claro. Entonces, ¿y qué te dijo Giorgio Jackson? Que no tenía opción, que no era prioritario, que íbamos a optar por apoyar al argentino, al brasileño, que el mexicano. Bueno, si pierde, pero tú marcas una vocación de respaldar, y si gana, y si lo hubiéramos tenido instalado ahora como juez de la Haya, eso es garantía, sí, legítima, de que nuestros intereses están bastante más protegidos en un... Pero ahí viene la pregunta. A Giorgio Jackson y, digamos, equipo,
¿Realmente les interesa el tema soberanía nacional? En rigor. Es que yo creo que les interesa, pero no les gustó la figura de Grossman porque no puede ser el éxito de los 30 años. Él era presidente de la Escuela de Derecho en el tiempo de la UP, sale al exilio y desarrolla una carrera internacional espectacular, ha colaborado con Chile, claro, tiene su edad. Claudio Grossman debe tener 70 y algo, y eso está muy bien, es pura experiencia acumulada. Además, bueno, yo tenía la idea de que cuando estaban en busca de los expertos, lo que más necesitábamos es, sí, por supuesto, currículum, pero muchas canas. Y una de las cosas que se ha cometido el error, ya que tú hablaste del segundo piso, esa institución de segundo piso, que ministerio no ministerio, se fue tornando, porque una de las cosas, aparte de que sean hoy día PC y Frente Amplio, mi gran pregunta es cuántos años tienen. Porque en este país una de las cosas que se hizo es validar a la juventud per se. Y la juventud puede ser muy valiosa, pero no es per se. Hay que tener, de alguna manera, mostrar que se merece el cargo, porque puede haber lumbreras, y siempre las hay, pero lo normal es que haya, en el fondo, la templanza se vaya ganando en el tiempo. Y por lo tanto, cuando nosotros pensamos en equipo, porque hoy día todos hablan de paridad, mujeres y hombres, pero la paridad, digamos, el concepto etario también es tremendamente importante, y habían excluido, así como si fuesen desechables, así la gente como se te pasó el tiempo. Sí, Magdalena, yo entiendo que la contradicción sea, por ejemplo, de género y la demanda por igualdad de mujeres. Entiendo que haya una deuda acumulada de mucho tiempo con los pueblos originarios. Todo eso es completamente legítimo y yo lo comparto. Sigue siendo la contradicción fundamental el tema de clase, el tema de los que tienen más y los que tienen menos oportunidades, recursos. Eso es lo que te motiva, lo más importante, hombres, mujeres. Pero en temas generacionales, el tema de la edad, yo creo que en pocos momentos ha existido que se justifique un choque generacional. Yo lo entiendo en los 60, después de 2 guerras mundiales, donde la economía mundial se destrozó 2 veces en los años entre el 14 y el 19 y entre el 39 y el 45, los boomers. Uno entiende que en los 60 explotara el mundo hippie y hubiera una revolución generacional contra los padres que vivieron dos guerras y yo no la viví. Sí. Pero hoy en Chile la frase, esta es una frase para mí inexplicable. Comillas, lo dice George Jackson. Hay una distancia ético-moral entre mi generación y todas las que me preceden. Es que yo creo que esta es una generación, te voy a dar el dato. Es que imagínate, es creer que todos nosotros somos superiores. Ya, pero es que esta es una generación, aparte de que nacieron con todo, es una generación Marvel. Y ellos creen que ellos son the chosen one. Ellos nacieron, no con los cómics como nosotros. Pero es la elite, ¿ah? Ya, bueno, por supuesto que es una elite. No es que todos los jóvenes sí, por supuesto que es una elite. Y es una elite, ojo, que todos fueron activistas en la universidad que estudiaron bastante poco. Porque tampoco es esa elite de, digamos, el más Mateo. Esto ninguno fue Mateo. Mira, yo crecí. Los políticos antiguos, muchos sin excepción, yo diría Alessandri, Frei, Allende, con distintas posiciones, eran grandes oradores, eran pensadores, era la política del siglo XX. Eran líderes de sus partidos que crecieron, donde no había internet, había radio, no había televisión, por lo tanto, el discurso en la moneda. El ser orador. Hay un discurso del expresidente Allende, del año 72, me parece, en la Universidad de Guadalajara, que toca este punto. Sí, pues. Que dice, ser dirigente estudiantil es fácil, pero la exigencia es que un dirigente estudiantil además sea muy buen estudiante, ojalá el mejor estudiante. Ese es el deber, donde los mejores son atraídos para estudiar la carrera que estudian en la universidad, que es un privilegio, particularmente en ese tiempo, pero además para hacer política del movimiento estudiantil. Yo de verdad me creo eso. Yo fui presidente de la fecha. Yo también me tomé las facultades en los 80. A mí también me llevaron detenido. Claro, nadie me filmaba con teléfono celular, pero no existían. No existían. Es completamente legítimo. Ya ha ocurrido en la historia de los países y me parece muy bien. Y yo celebro que el movimiento de los pingüinos del 2006, el 2011 fueron tremendamente creativos. Pero eso ha ocurrido siempre. Y uno tiene que mantener siempre la idea, y esto es una idea también del expresidente Lagos,
el siglo XXI requiere políticos que sean políticos, que tengan un contenido ideológico que entregar y que compartir, pero además hagan un aporte académico profesional, que sean buenos profesionales en lo que hacen. Pero una de las cosas importantes es que esta generación que hoy día nos gobierna eliminaron el concepto de mérito. No solo a través de las leyes que de alguna manera implicaron esta ley en el fondo de inclusión que finalmente ha terminado destruyendo a todos los colegios emblemáticos, sino que además ellos consideran, por ejemplo, respecto a la convención anterior y al consejo de ahora, yo estoy cierta de que cualquier persona que tenga cuarto medio y que no tenga plena aflictiva se puede postular, pero ciertamente como país nosotros intentamos siempre elegir los mejores. Tú eres médico, si yo me tengo que operar, me voy a operar y voy con los mejores. Y voy a buscar al especialista y voy a preguntar una opinión, otra opinión, y finalmente voy a elegir probablemente con el especialista que me genere más confianza. Bueno, eso es lo mismo. O sea, a mí me pasa que hace, no sé, si hace 6 años atrás alguien me hubiese dicho, vamos a hacer una nueva constitución, Magdalena, queremos que tú seas parte. Yo les habría dicho, me siento muy honrada, pero yo no soy abogada. Eso habría contestado yo. Yo habría dicho, no estoy capacitada. Y eso es algo que nuestra generación tiene, porque nuestra generación siempre consideró que nos faltaba. Y siempre consideramos que el que estaba sobre nosotros teníamos algo que aprender. Pero la generación nueva no solo elimina el mérito, sino que considera que no tienen nada que aprender de nadie, porque ellos vienen a cambiar el mundo. Entonces, hay un problema psiquiátrico. Mira, yo no creo que sea psiquiátrico, pero lo que ha ocurrido en la práctica hay que reconocerlo. Se transformaron en una nueva élite. Ahí están. Sin duda. Y por lo tanto, queda mucho por evaluar. Llevamos un año de gobierno de 4. Sí. Viene lo más difícil. ¿Qué va a ocurrir después de este gobierno? Yo se los digo cuando tenemos reuniones del oficialismo. Que no debe ser fácil. Sí, es que no. Sí, pero mira, cuando uno dice lo que piensa con transparencia, porque lo piensa, y por lo tanto no engaña a nadie, porque plantea un desacuerdo respecto a los indultos, por ejemplo, o del TPP-11, finalmente te respetan. Si lo peor es esa actitud que también ocurre en mi sector, de algunos que, no, sí, está bien, hay que decirles que sí, sí. Y que se dejan hegemonizar. No, porque lo que corresponde entonces, es hacerlo. No, que critiquen los 30 años nomás. No, o sea, hay que hacer la defensa de lo que hay que defender. Por supuesto. Yo se lo digo con claridad, mira, si este gobierno termina mal, aquí lo que viene es una larga era de gobiernos de derecha. Y ahora no es como antes donde sabíamos a lo que íbamos. Renovación Nacional, la UDI y Evópolis. Ahora puede ser Kast. Ahora puede venir una expresión que le pasa por arriba a todo el mundo, una alianza entre París y Carter. No sabemos a lo que vamos. No, pero yo creo que hay una cosa hay un piso bien importante, Marco, que tenéis que considerarlo. Yo creo que el acuerdo que se formó en el 62% es algo muy virtuoso, porque iba desde aquí hasta acá. E incluso pasaba, porque algunos cruzaron la frontera, porque evidentemente el texto no era sensato. Hoy día todos reconocen que probablemente se les pasó el tejo. ¿Por qué se les pasó el tejo? Porque si se hubiesen temperado un poco, la habían pasado. Se aprueba. Pero no lo hicieron. Se nubilaron, se emborracharon y salió esta cosa. Pero ese 62% que trabajó juntos y que trabajó codo a codo es una gran esperanza. Gran esperanza, que no importaría, mira lo que voy a decir, si el proyecto de ahora sale bien, ese 62% se consolida, no importaría si el que gobierna está aquí o acá. Es que lo que tú planteas es bien importante porque tiene que ver con el trabajo de los constituyentes, por eso es importante, señor, votar el 7 de mayo pensando en construir grandes acuerdos. El sistema electoral va a estar determinado por la Constitución. La organización de los partidos políticos, si hay primera o segunda vuelta. Por lo tanto, si nosotros diseñamos un sistema electoral que tienda a la construcción de grandes mayorías, que es lo que teníamos antes, by the way, tiene que existir un sistema que mantenga la representación, ese es uno de los problemas del binominal, pero que tienda a construcción de un parlamento, de un gobierno, de amplias mayorías,
que sea estable, que pueda realizar su programa, bueno, yo creo que pasamos a un estadio mucho mejor y miramos con mucho más optimismo el futuro de Chile. Yo aspiro a eso. Por eso lo clave de esta convención, por eso yo soy candidato. Bueno, cuéntenos tú vas de candidato por Valparaíso. Por la quinta región de Valparaíso. Yo pertenezco a la lista Todos por Chile, que es la primera lista, la izquierda del voto. Soy el número 2, Marco Antonio Núñez, encabezo la lista. Y básicamente yo quiero hacer un llamado a los que nos escuchan a reflexionar de lo importante de que existe un centro, una centroizquierda representada en la convención. Aquí no hay partido de la gente. Aquí hay 4 listas, la de Kast, la de centro derecha, nosotros de centro izquierda y la lista de Unidad para Chile, Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Socialista. Son 4 listas que representan el espectro político. Yo quiero hacer un llamado a aquellos que nos escuchan a que puedan optar por mí, se los pido muy humildemente. Yo creo que se requiere experiencia, compromiso y energía de mantener aquellas cosas que hay que mantener porque han demostrado su valor. Exacto. Y hacer los cambios necesarios, estructurales, institucionales que una constitución requiere. Yo estoy esperanzado de que voy a ser electo y mi compromiso es a que construyamos grandes acuerdos, a que nos escuchemos, que tengamos una conducta acorde a una convención constituyente, que además podamos consagrar libertades y derechos, que reconozcamos la diversidad y que sintamos orgullo, ojalá, por nuestra nueva constitución. Bueno, ese es el gran anhelo país, porque ojalá demos vuelta esa página, porque si no parece un loop, o sea, si esto no sale bien va a ser como... No, si esto no sale bien estamos en problema. Estamos en un problema muy serio, así Sí. que tiene que salir bien, por lo tanto el llamado a la cordura es el esencial para que prime, como dicen, el sentido común, que suele ser el menos común de todos los sentidos. A veces es el menos. Te agradezco, Marco Antonio, por esta conversación y ojalá que te vaya muy bien el 7 de mayo, pues. Bueno, un saludo a los auditores de Contexto. Gracias, Magdalena. Un placer conversar contigo. Nos vamos a ver pronto en otros programas. Probablemente, ¿sí? Nos vamos a estar viendo ahí. Así que este esfuerzo constitucional traiga lo mejor para Chile y podamos volver a reencontrarnos, que es lo que la mayoría de la gente nos exige. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy y nos vemos la próxima semana aquí en Contexto.